Hola, hola mis queridos hermanos y amigos, bienvenidos sean todos a este canal, a este ministerio, Veracidad Adventista. Para este servidor es un gran gozo tenerles nuevamente para compartir la palabra de Dios. Hoy es un día de regocijo, hoy es un día de ánimo, de felicidad, porque es día viernes de preparación y estamos recibiendo ya nuestro santo sábado. Feliz sábado a todos ustedes, mis queridos hermanos, amigos que nos acompañan. Nuevamente, siéntanse como en casa, bienvenidos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Hoy vamos a estudiar un tema muy importante, muy interesante, un tema de preparación para los últimos días que estamos viviendo, de tal manera que nosotros podamos abrir nuestros ojos y así podamos velar y orar hasta que Cristo venga, para que cuando sea así, que Cristo esté viniendo en las nubes de los cielos, nos encuentre trabajando, nos encuentre preparados en su obra, trabajando en la viña del Señor. La mies es mucha y los obreros son pocos, así que bueno, aquí estamos agradeciendo a Dios, ¿verdad?, por el privilegio que nos da de estudiar nuevamente su palabra. Vamos a orar. Por favor, déjame orar por ti en esta hora. Me imagino que hay muchos hermanitos, muchas personas que están viendo este video y seguramente tienen dificultades, tienen problemas, tienen enfermedades, tienen situaciones incómodas, pero en el nombre del Señor Jesucristo vamos a orar para que pueda el Señor ejercer su voluntad de acuerdo a cada caso que se esté viviendo, ¿no?, de ustedes, mis hermanos queridos. También les pido que oren por mí. Siento un poco mal de salud, tengo una infección en la vista bastante aguda. Incluso pensé hasta no grabar este video, pero pues el corazón no me dejó quieto y siempre vamos a grabar, voy a grabar. Mi esposa me decía que no, pero yo sí voy a grabar, porque la verdad es que el material que tenemos es importante y deseo compartirlo con ustedes, mis hermanos. Vamos a orar, inclina tu corazón, inclínate allí, arrodíllate si tú lo puedes hacer. Yo no lo puedo hacer en este momento porque tengo el micrófono, tengo algunas cosas y no me puedo mover mucho. Pero vamos a orar arrodillando nuestro corazón. Padre bendito que estás en el cielo, en este momento, Señor, seguramente hay muchas personas detrás o enfrente de la pantalla que tienen enfermedades, que tienen problemas, tienen dificultades, tienen el matrimonio roto, tienen a sus hijos en las drogas, tienen problemas financieros, no tienen empleo, Señor. Por eso, en el nombre de Jesucristo, en esta hora, te rogamos que tú tengas misericordia de cada una de estas personas que está allí frente a la pantalla, Señor. Guárdales, bendíceles, provéeles, Señor, según sea tu voluntad. Queremos agradarte, queremos escucharte en esta hora. Por eso te rogamos, Señor, que nos hables por medio de tu palabra. Lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, la persecución ha comenzado. Así se llama el tema de hoy. La persecución ha comenzado. Y usted dirá, bueno, pero ¿cómo así? ¿Ya comenzó la persecución a los cristianos? Sí, mis queridos hermanos, sí comenzó la persecución. Y usted dirá, bueno, eso es solamente en los países árabes o en algunos sitios. Pero yo te digo que al nivel mundial ya comenzó la persecución. Hoy vamos a estudiar un tema maravilloso, un tema importante, porque muchos creen o muchos hacen la pregunta, ¿cuándo comenzará la persecución a los cristianos a causa de la verdad? Por defender la verdad de Dios, ¿cuándo es que va a comenzar esa persecución? Y muchos piensan que la persecución va a venir de afuera cuando el papado se una con el protestantismo y el Estado se une con la iglesia y allí va a perseguir a los fieles cristianos y bueno, todo esto se va a acabar. No, mis queridos hermanos, yo les digo en esta hora que la persecución ya comenzó. Vamos a ponerle la lupa un poquito a la palabra de Dios, al espíritu de profecía, para que usted se dé cuenta que esto no es nuevo, para que usted se dé cuenta que la persecución ya no está en el futuro, la persecución llegó, ya comenzó. San Mateo capítulo 10, versículo 34 al 36, dice algo muy interesante. Vamos a buscar la Biblia. Por favor, busca tu Biblia, busca un marcador, un resaltador, un lapicero, un lápiz, lo que tengas allí para resaltar, para marcar. Es importante que tú estudies en tu casa también, que tú expandas este conocimiento, que tú enriquezcas este tema, porque no es bueno, ¿no?, quedarse con lo que el hermano predica nada más y ya. Hay que estudiar la Biblia, mis hermanos, hay que escudriñar para encontrar la verdad. San Mateo capítulo 10, versículos del 34 al 36. Mira cómo dice este texto bíblico. Prestemos atención. No penséis que he venido a traer paz a la tierra. Estas palabras las habló el mismo Señor Jesucristo. No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz,
sino espada. ¿Qué Dios es este? Mucha gente verá este texto y dirá, bueno, este Dios es un Dios, no es un Dios de amor, no es el Jesús misericordioso, no es el Jesús de paz que muchos hablan, pero Jesús aclara, por eso es importante no sacar el texto de su contexto, ¿verdad? Para poder entender qué es lo que quiere decir realmente lo que estamos leyendo. Y Jesús dice, no penséis que he venido a traer paz a la tierra, no he venido a traer paz, sino espada. Jesús es el portador de la paz. Su evangelio es paz, no la paz del mundo, no la paz de que dos gobiernos no se peleen, de que el mundo no tenga conflictos. No es esa paz. El evangelio trae paz interior, paz en el corazón, porque el evangelio es la verdad de Dios. Pero él dice, no he venido a traer paz, sino espada. ¿Qué significa esto? Cuando Jesús impartió su evangelio, impartió su ministerio a todas las personas que vivían en aquel momento, ¿verdad? Muchas personas recibieron su evangelio y recibieron sus predicaciones, recibieron la verdad, lo recibieron a él, por lo tanto tenían paz. Pero las personas que no recibieron este evangelio de paz, pues sencillamente entraban en contradicción con aquella persona que sí tenía paz por medio del evangelio, que sí recibía esa paz por medio del Señor Jesucristo. Entonces, la paz fue dada, la paz fue provista para todas las personas por medio del evangelio de Cristo, pero muchas personas no la tomaron para sí, muchas personas no la recibieron y otras sí. Las personas que la recibieron estaban en paz con Dios, estaban muy bien, estaban en armonía con Dios por medio de Cristo. Pero las personas que no aceptaron esa paz y ese evangelio de Dios, que era un evangelio de verdad, veraz, no tenían paz, al contrario, hacían guerra contra los que tenían esa paz, con los que recibían ese mensaje de salvación. Entonces él dice, no he venido a traer paz, sino espada. ¿Por qué? Porque precisamente el símbolo de la espada significa peleas allí, ¿verdad? Conflictos, contiendas. Versículo 35 dice lo siguiente, porque he venido a poner enemistad al hombre contra su padre y a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, así que los enemigos del hombre serán los de su casa. Está hablando aquí el Evangelio, según San Mateo. Cristo está diciendo en el contexto, estas palabras en el contexto indicado, es que los que decidan seguirle van a tener aflicción en este mundo. Todos los que decidan seguir a Cristo Jesús van a tener aflicción en este mundo. Entonces, tú que recibes el Evangelio de Dios, el Evangelio de Jesucristo, tienes paz, estás bien, predicas la verdad, te sientes bien. Pero la persona que no le gusta el Evangelio de Dios va a hacer guerra contra ti, te va a perseguir a ti. Y esto sucedía en las casas de aquellos momentos. En el mismo hogar, el padre estaba en contra de su hijo por la verdad de Dios. Muchas personas no creían que Jesús era el Mesías, ni que Él era el que predicaba la verdad. Pero el hijo, por decirte algo, el hijo sí creía y entonces esto traía contienda, persecución y enemistad. Entonces fíjense lo que dice el versículo 36 que me llama la atención y lo quiero resaltar porque es muy importante. Dice, así que los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Qué cosa quiere decir esto? Por eso dije al principio, mucha gente cree que la persecución de los cristianos, la persecución a la verdad bíblica va a venir de afuera. El Papa directamente lo va a mandar a buscar, lo va a mandar los Estados Unidos, a los apóstatas, los evangélicos, cualquier otra religión, el protestantismo apóstata que se une con el Papa. Esa es la persecución y no va a ser así, mis hermanos, porque es que esto no es nuevo. Mire, dice el versículo 36, así que los enemigos serán los de su propia casa. Serán los de su propia casa. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas que están dentro de la iglesia, y ya lo vamos a corroborar con una cita de la sierva del Señor, del Espíritu de Profecía, dice que los mismos enemigos serán los de nuestra propia casa. Es decir, ¿cuál es la casa de nosotros? La casa de Dios, ¿cuál es? La iglesia, ¿verdad? ¿Será que nosotros tendremos enemigos de nuestra propia casa? ¿Qué cosa es esta? ¿Qué está diciendo aquí el Evangelio según San Mateo? ¿Qué está diciendo? Mira cómo dice esta cita, Evento de los Últimos Días, página 134. Escuche esta declaración. Tenemos mucho más que temer de enemigos internos que de los externos. Los impedimentos para el vigor y el éxito provienen mucho más de la iglesia misma que del mundo. Esto está en Evento de los Últimos Días,
página 134. Esto es impresionante, esto es alarmante, porque dice que el conflicto, la persecución o los enemigos son más ¿cuáles? Los internos que los externos. Muchas veces lo que no permiten hacer la verdadera obra de Dios son los mismos cristianos, los mismos adventistas, los que están dentro de la iglesia. Muchas veces son los mismos ancianos, los mismos pastores, los mismos líderes, ¿verdad? Porque un hermanito quiere predicar la verdad, no se le deja predicar. Mira, no te imaginas la cantidad de personas que me han escrito de España, de Estados Unidos, de Europa, diciéndome que está prohibido predicar profecías en los púlpitos adventistas. Esto es una realidad. Ahora, ¿a quién están atacando? ¿Al hermanito directamente? Mira, en México es una realidad. En México no dejan predicar profecía. ¿Por qué? Porque si tú predicas profecía estás alarmando al pueblo, los estás asustando, los estás alertando y eso no está nada bien. Ese es el argumento que se utiliza. Entonces, ¿a quién están persiguiendo? ¿Están persiguiendo a quiénes? ¿A los de afuera? ¿Los de afuera son los que nos están persiguiendo? ¿O los mismos de la casa? ¿Los mismos de adentro? ¿Los mismos adventistas? ¿Los mismos compañeros? Ah, pero es que esto no es nuevo, mi querido hermano. ¿Sabe por qué? Porque Eclesiastés capítulo 1, versículo 9 dice lo siguiente. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Pues nada hay nuevo debajo del sol. Qué impresionante esta cita, ¿verdad? Esta es una cita bíblica que dice que lo que fue es lo mismo que será. La historia se repite, mis queridos hermanos, y vamos a analizar un poquito esto, ¿no? Cuando Cristo estaba en esta tierra, ¿quiénes eran los que lo perseguían? A los apóstoles, ¿quiénes lo perseguían? ¿No eran los mismos de su iglesia? ¿No eran los mismos que decían creer en Dios? ¿No eran los mismos que estaban en las sinagogas con ellos escuchando las predicaciones de Jesús? Por supuesto que sí, eran los mismos. Entonces, fíjese que la historia se repite, no es nuevo. En el pueblo de Israel, ¿qué pasó en el pueblo de Israel? ¿Quiénes eran los que perseguían a Moisés para hacerle daño? ¿No era su mismo pueblo? ¿Quiénes eran los que perseguían las doctrinas, los mandamientos? ¿Quiénes eran? ¿No era su mismo pueblo? La historia se repite, esto no es nuevo. Por eso es importante tener en cuenta que la persecución ya comenzó. La persecución ya comenzó. Voy a leer una cita que está en el Conflicto de los Siglos, en la página 539. Mire cómo dice esta cita. Conflicto de los Siglos, página 539. Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición, uniéndose con el mundo y participando de su espíritu. Llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto. Así que cuando llegue la hora de prueba, estarán preparados para situarse del lado más fácil y de mayor popularidad. Hombres de talento y elocuencia, que se gozaron un día en la verdad, emplearán sus facultades para seducir y descarriar almas. Se convertirán, escuche esta parte, se convertirán en los enemigos más encarnizados de sus hermanos de antaño. Cuando los observadores del sábado sean llevados ante los tribunales para responder de su fe, estos apóstatas serán los agentes más activos de Satanás para calumniarlos y acusarlos, y para incitar a los magistrados contra ellos por medio de falsos informes e insinuaciones. ¡Qué tremenda cita! ¡Qué poder del cielo es esta cita! A ver, dice que muchas de las personas que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero no fueron santificadas por la obediencia a la verdad, van a ser tomadas por el enemigo, van a apostatar, van a ir a engrosar las filas de la oposición. ¿Cuál es la fila de la oposición? La fila del enemigo de Dios, de Satanás. Por lo tanto, ¿quién los comanda? Satanás. Pero aquí no dice que van a abandonar la iglesia. Aquí dice que van a abandonar su fe, pero no la iglesia. O digamos, muchos se irán de la iglesia, ¿verdad que sí? Pero pregunto, ¿nos conocían? Sí. ¿Cuánto tiempo compartieron con nosotros? Muchísimo tiempo. ¿Fueron a almorzar en nuestros hogares? Sí. ¿Se sentaban con nosotros a hablar en un púlpito? Sí. ¿Predicaban? Sí. Dice que hombres elocuentes y de mucho conocimiento se apartarán de su fe, apostatarán. Y entonces van a ser los enemigos más encarnizados de sus amigos de antaño. O sea, los mismos adventistas persiguen a los adventistas.
¿Cómo es esto? ¿Por qué razón están persiguiendo a los hermanos y a las personas que están predicando el mensaje de la justicia de Cristo? ¿Por qué están rechazando el mensaje del tercer ángel? Porque dice que no lo rechazan muchos. Y esto es a nivel mundial, mis hermanos. Esto es una cosa tremenda. Está prohibido hablar de la justificación por la fe. Está prohibido hablar del mensaje del tercer ángel. ¿Pero por qué sucede esto? Tú no puedes predicar profecía. No puedes predicar la verdad de la Biblia. ¿Por qué? Porque está mal, porque estás hablando mal, porque entonces no está bien, porque no estás diciendo cosas que no son, aunque sea la verdad. Muchos van a apostatar de su fe. Líderes, pastores, ancianos, diáconos, hermanos de la iglesia, pero nos conocen. Es decir, los enemigos serán los de su propia ¿qué? Casa. ¿Se dan cuenta usted que la historia se repite? ¿Se dan cuenta ustedes que cuando Jesús habló en San Mateo y le dijo que no venía a poner paz, a traer paz sino espada, y que los enemigos eran los de su propia casa, se cumplió eso con los apóstoles? Se cumplió eso, ¿verdad que sí? Pero también se está cumpliendo hoy, mis hermanos. Porque estamos siendo atacados por predicar la verdad. Estamos siendo atacados por levantar la bandera de la veracidad. Y esto no puede seguir siendo. O usted, mejor dicho, usted se preocupa. Usted dice, ay Dios mío, ¿por qué será que está sucediendo eso? A mí me escriben cantidad de personas preguntando, hermano, ¿por qué será que nos están borrando de la iglesia por predicar la verdad? Hermano, ¿por qué será que están sucediendo tantas cosas dentro de la iglesia? Pero es que esto está escrito, esto es profético. Y entonces el mismo hermano te persigue, el mismo pastor te persigue, el mismo anciano te persigue. ¿Por qué? Porque estás predicando la verdad. Pregunto, ¿la verdad es la paz del Señor? ¿La verdad bíblica, lo que nosotros predicamos, el Evangelio de Dios, trae paz al mundo? ¿Es lo mismo que predicó Jesús cuando estaba en la tierra? Claro que sí. Por supuesto que sí, es el Evangelio eterno. Pero ahí se cumple también cuando el Señor dice que no vino a traer paz sino espada. Porque los que están en favor de la verdad, entonces levantan enemigos. Se levantan enemigos. La oposición se levanta a contrarrestar este mensaje. ¿Y cómo te quieren callar? Borrándote de la iglesia. ¿Cómo te quieren callar? Ya no te invitan a predicar. Te sacan de la iglesia. ¿Por qué? Porque está escrito. Y la palabra de Dios dice que los enemigos serán los de su propia casa. Juan capítulo 16, versículo del 1 al 4. Escuche esto. Escuche esta declaración en Juan capítulo 16, versículo del 1 al 4. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo, dice el Señor, dándole unas instrucciones a sus apóstoles. Versículo 2. Os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto. ¿Por qué harán esto? Porque no conocen al Padre ni a mí. Pero os he dicho estas cosas. ¿Para qué? Para que cuando llegue la hora os acordéis, que ya os lo había dicho. ¡Wow! Cristo Jesús alertando a sus apóstoles. Pero Eclesiastés 1:9 dice que no hay nada nuevo debajo del sol. La historia se repite, lo que fue es lo mismo que será. Lo que pasó sucederá nuevamente. ¡Qué tremendo! Os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que rinde servicio a Dios. ¡Qué tremendo! Estas personas que persiguen la verdad, que persiguen y quieren callar a los oradores, a los predicadores que están levantando la verdad de Dios, piensan que están sirviendo a Dios. ¿Y por qué van a hacer esto? Dice el versículo 3. Y harán esto porque no conocen ni al Padre ni a mí. Pero os he dicho estas cosas, para que cuando llegue la hora se acuerden de que yo ya se los había dicho. Qué tremenda cita bíblica. Qué tremenda cita bíblica. Entonces, mi hermano querido, ya usted por favor no se pregunte más, ya usted no se preocupe más de por qué lo están atacando en la iglesia, de por qué lo borran de la iglesia, de por qué no le permiten predicar la justificación por la fe, de por qué no le permiten predicar el mensaje del tercer ángel, el mensaje de verdad presente.
No se preocupe por qué lo están atacando. ¿Sabe por qué? Porque ya comenzó la persecución y está escrito. Es que está escrito, mis hermanos queridos, y esto no es nuevo. Más adelante, un poco más adelante, no se preocupen ustedes, ya va a venir la hora cuando vamos a ser entregados a las cárceles, a prisión. Ya hablamos en un video de eso, ¿verdad? Vamos a ser encarcelados por nuestra fe. ¿Y quiénes son los que nos van a entregar? Nuestros mismos hermanos adventistas. ¿Quiere corroborar usted eso? Vea esta cita que voy a leer. Spalding y Magan Collection, página 1. Spalding, Magan Collection, página 1. Mire lo que dice. Yo vi que la iglesia nominal y los adventistas nominales, como Judas, nos entregarán a los católicos. ¡Wow! Yo vi que la iglesia nominal, o sea, de nombre, y los adventistas nominales, como Judas, nos entregarán a los católicos. ¿Quiénes son los que nos van a entregar? Los adventistas nominales. ¡Wow! ¿Y quiénes son los adventistas nominales? Los que creen en el mensaje del primer ángel, del segundo ángel, pero rechazan el mensaje del tercer ángel. Esos son los adventistas nominales. Yo iba a traer una cantidad de citas que explicaba esto, pero después dije no. Si usted lo quiere averiguar, averígüelo, que la sierva del Señor lo dice muy claro. Los adventistas nominales son los que creen en el mensaje del primero y segundo ángel, pero rechazan el mensaje del tercer ángel. ¡Wow, hermanos! Como Judas nos entregarán a los católicos para obtener su influencia para luchar en contra de la verdad. Los santos serán entonces un pueblo oscuro, poco conocido para los católicos, pero las iglesias y los adventistas nominales que conocen nuestra fe y costumbres, traicionarán a los santos y los denunciarán a los católicos, como lo que desprecian las instituciones del pueblo, es decir, que ellos guardan el sábado y desprecian el domingo. ¡Qué tremenda cita, mis hermanos! ¡Qué impresionante! Mis hermanos queridos, hemos llegado al final. Esta cita que acabo de leer, voy a repetir el libro, se llama Spalding y Magan. Es un manuscrito, se llama Spalding y Magan Collection, página 1. Dice que los adventistas de nombre, los que rechazan el mensaje del tercer ángel, van a entregar a los mismos adventistas al papado. ¿Puede usted creer eso? Yo lo creo, porque está escrito. Está escrito, mis queridos hermanos. La Biblia, el espíritu de profecía, la ley y el testimonio, habla por sí solo, mis queridos. No se preocupe más, no se pregunte más de por qué es que nos persiguen, de por qué es que quieren callar la voz del tercer ángel, que por qué ya no nos dejan predicar en púlpitos, que por qué nos quieren borrar de la iglesia. No se preocupe, porque está escrito y la palabra de Dios, la Biblia, dice que los enemigos de nosotros serán el de nuestra propia casa. Los enemigos saldrán de la propia casa. Por eso usted ve ahora que los atacan, por eso usted ve ahora que lo quieren borrar, por eso usted ve ahora todas las cosas que ve, porque la persecución ya comenzó. ¿Y dónde comenzó? Dentro de la iglesia. Es triste, pero tiene que suceder porque es la profecía bíblica. Por favor, le recuerdo, si es la primera vez que usted nos está viendo, vaya a suscribirse ahora mismo. Si le gustó este tema, regálele un like y vaya a compartir con muchas personas. Es importante conocer esto. Mucha gente tiene dudas, tiene preguntas. ¿Por qué lo están persiguiendo? ¿Por qué le están borrando? ¿Por qué lo están amonestando por predicar la verdad? Si es la Biblia, al final es la verdad. A Cristo lo borraron de la iglesia. A Cristo lo persiguieron. ¿Y quiénes fueron los que lo persiguieron? ¿Dónde inició su persecución? ¿No inició en su casa? ¿No inició en su iglesia? ¿Qué se espera de nosotros? ¿Se acuerdan del texto que dice que el siervo no es mayor que su amo? Si Cristo lo sufrió, nosotros también tenemos que padecerlo. Dios te bendiga y te guarde. Nos vemos en otra oportunidad. Chao, chao.